¿Te ha pasado que algo pequeño, una palabra mal dicha o una mirada indiferente, logra arruinarte todo el día? ¿Te has sentido prisionero de tu propio enojo, como si no pudieras evitar reaccionar, aunque sepas que después te arrepientes? No estás solo. Todos, en algún momento, hemos sido víctimas de nuestras emociones. Pero ¿y si te dijera que hay una manera de blindarte internamente, de hacerte inmune al enojo, a la frustración y a la irritación, incluso cuando el mundo parece empeñado en provocarte? Hoy vas a descubrir el principio estoico que puede cambiar tu relación con el enojo para siempre. Un método que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo, y que si lo practicas con conciencia, te permitirá recuperar el control absoluto de tu mundo interior. No volverás a reaccionar igual. No volverás a ser esclavo de lo que hacen o dicen los demás. Antes de comenzar, quiero que hagas algo simple pero poderoso. Ve a los comentarios y escribe esta frase: hoy elijo aprender a no reaccionar y a recuperar mi paz. Soy estoico. Escribirlo no es solo un gesto, sino una forma de sellar tu compromiso contigo mismo. Comencemos. 1. Observa la mente sin intervenir. ¿Alguna vez has sentido que tu mente es un huracán incontrolable? Pensamientos, emociones y preocupaciones chocando dentro de ti, empujándote a reaccionar, a enojarte, a frustrarte. Como si una tormenta estuviera siempre lista para estallar. Hoy quiero invitarte a hacer algo radicalmente distinto. No luches contra esa tormenta. Solo obsérvala. Imagina que tu mente es un río turbulento, lleno de corrientes, ramas, hojas y piedras que arrastra sin cesar. La mayoría de nosotros intentamos nadar contra esa corriente, peleando con cada ola, tratando de controlar cada pensamiento. Pero los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad no está en controlar el río, sino en convertirnos en el puente que lo atraviesa sin moverse. Observa el agua pasar. No intentes detenerla, solo mírala. Este simple acto de observar tu mente sin intervenir crea un espacio sagrado entre tú y tus pensamientos. Es como si te pusieras en el asiento del espectador, dejando que el ruido interno pase sin que te arrastre. Sé testigo, no juez ni combatiente. Marco Aurelio dijo: la mente se vuelve apacible cuando se desliga de las pasiones y no las retiene. Traducido a nuestro día a día, significa que cuando dejamos de identificarnos con cada pensamiento, la agitación pierde poder. Piensa en ese momento en que recibes una crítica inesperada. La reacción automática es defenderte, enfadarte, sentirte herido. Pero si te detienes, observas tu mente sin intervenir, ves cómo llegan las palabras, cómo tu cuerpo se tensa, cómo surgen pensamientos negativos, y simplemente permites que pasen, sin aferrarte a ellos, la tormenta se calma. No eres esa ira ni esa tristeza, eres quien los mira pasar. Esta práctica no solo detiene el ciclo del enojo y la frustración, sino que también te conecta con un poder interior que siempre estuvo ahí, el autodominio. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Cuando aprendes a observar sin intervenir, empiezas a cambiar esa opinión, y con ello, tu mundo cambia. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar de pelear con tu mente y convertirte en el puente que la observa? ¿Qué pasaría si cada vez que la tormenta llegue, en lugar de caer en ella, te sientas a verla pasar? Hoy es el primer día para descubrir que tu calma no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que haces dentro. Haz la prueba. La próxima vez que notes que tu mente se acelera, detente y obsérvala. Solo eso. Sin juzgar, sin reaccionar. Empieza ahí. Y verás cómo el enojo pierde su poder sobre ti. 2. Descubre la creencia que alimenta ese pensamiento. ¿Sabías que detrás de cada pensamiento que te roba la paz hay una creencia invisible que lo alimenta? Ese enojo, esa ansiedad, ese dolor no nacen de la nada, son hijos directos de lo que crees sobre ti, los demás o el mundo. La mente no se agita sin una razón profunda, aunque a veces nos cueste verla. Imagina que tus pensamientos son como fuegos que arden dentro de ti. Cada pensamiento negativo es una llama que consume tu tranquilidad, pero esas llamas no se encienden solas, necesitan combustible.
Ese combustible son las creencias que aceptamos sin cuestionar, esas historias que nos contamos y que sostienen el caos mental. Si quieres apagar el fuego, no te enfoques solo en el humo, busca la leña que lo alimenta. Piensa en ese momento donde te sientes frustrado porque alguien no hizo lo que esperabas o porque un proyecto no salió como querías. El enojo surge, pero ¿qué hay detrás? Quizás una creencia de que las cosas deben salir a mi manera, o los demás deberían comportarse como yo espero. Esa exigencia interna se convierte en una trampa. Y es ahí donde pierdes el control. Marco Aurelio nos recuerda, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Traducido a hoy, quiere decir que no es el hecho en sí, sino lo que crees sobre ese hecho lo que te molesta. Si descubres cuál es esa creencia, esa exigencia o ese miedo que estás alimentando, tienes el poder para cuestionarla, para desmontarla y liberarte. Una herramienta poderosa es preguntarte en esos momentos de angustia, ¿qué estoy creyendo que me hace sentir así? ¿Es verdad? ¿Puedo verlo de otra forma? Así empiezas a abrir un espacio para elegir, para no quedar atrapado en la reacción automática. ¿Y si hoy decides buscar esa creencia oculta y desafiarla? ¿Qué pasaría si en vez de alimentar ese fuego con expectativas y miedos, eliges regar con calma y comprensión? La paz empieza cuando decides ver con claridad lo que mueve tu mente y te niegas a seguir alimentando lo que te lastima. Te dejo esta pregunta, ¿qué creencia estás dispuesto a soltar para que tu enojo se disuelva y tu calma crezca? 3. Cambia tu interpretación y el problema cambia contigo. ¿Alguna vez te has quedado atrapado en ese momento en que algo sale mal y sientes que el mundo se desmorona? Ese instante donde un error, una palabra o un fracaso parecen gigantes imposibles de superar. ¿Sabes qué? No son esas cosas las que te hieren realmente, sino la forma en que decides verlas. Hoy descubrirás que tu poder más grande está en la interpretación que le das a lo que te sucede. Piensa en tus pensamientos como un par de lentes que usas para mirar la realidad. Si esas lentes están manchadas por el enojo, la frustración o el miedo, todo se ve distorsionado, como si estuvieras viendo un cuadro borroso y feo. Pero si limpias esas lentes y cambias el enfoque, el mismo paisaje puede aparecer lleno de colores, posibilidades y aprendizajes. Los estoicos lo tenían claro. Epicteto nos enseñó que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. En otras palabras, el problema no es el error que cometiste, sino cómo decides interpretarlo. Ese error puede ser una piedra en el camino o un peldaño para crecer. Ese insulto puede ser un golpe doloroso o una prueba que fortalece tu carácter. Recuerda una situación cotidiana, alguien te critica en el trabajo o en tu círculo. La reacción automática suele ser sentirse herido o enojado y el día se arruina. Pero si decides cambiar esa interpretación, puedes verlo como una oportunidad para entender mejor, para mejorar o simplemente para aprender a no tomarte tan personal lo que otros dicen. Ahí, el enojo pierde su poder. Esta es una herramienta que puedes usar ahora mismo. La próxima vez que te enfrentes a una situación que te altera, pregúntate, ¿qué interpretación le estoy dando? ¿Hay otra forma de verlo que me ayude a sentirme mejor y a actuar con calma? Así empiezas a transformar tu mundo desde adentro. La invitación es clara, cambia la historia que te cuentas y cambiarás el impacto que esa historia tiene en ti. Porque, al final, la realidad es solo lo que hacemos con ella. Te dejo esta pregunta para que la lleves contigo, ¿qué historia estás dispuesto a cambiar hoy para que tu enojo desaparezca? 4. Aplica la dicotomía del control. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en la tormenta de tus pensamientos y emociones, como un barco a la deriva, sin poder avanzar ni encontrar calma? Esa sensación de impotencia, de luchar contra lo inevitable, es uno de los grandes ladrones de paz interior. Pero hay una clave antigua, un faro que los estoicos usaron para navegar esas aguas turbulentas, la dicotomía del control. Imagina que tu mente es como un jardinero frente a un enorme campo. En ese campo, hay semillas que puedes regar, cuidar y ver crecer, y otras que no dependen de ti, como el clima o el paso del tiempo. La sabiduría está en saber exactamente qué semillas merecen tu atención y cuáles debes dejar ir.
si intentas controlar el clima, solo gastarás energía en algo que no puedes cambiar. Pero si concentras tu cuidado en las semillas que puedes cultivar, ese jardín florecerá. En el día a día, esto se traduce en preguntarte, ¿qué aspectos de esta situación dependen realmente de mí? ¿Qué está fuera de mi alcance? Por ejemplo, no puedes controlar que alguien actúe con indiferencia o enojo, pero sí puedes controlar cómo respondes, con calma o con rabia. No tienes poder sobre el tráfico, pero sí sobre tu actitud mientras esperas. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, nos dejó esta enseñanza que sigue siendo revolucionaria: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Despréndete de aquello que no depende de ti y hallarás la paz. En otras palabras, si enfocas tu energía solo en lo que controlas, tu juicio, tus acciones, tu respuesta, liberarás el peso de la frustración y el enojo que surge de querer manejar lo incontrolable. Una herramienta sencilla pero poderosa que puedes usar ahora mismo es hacer 2 listas mentales cuando algo te moleste. En una escribes lo que está bajo tu control y en la otra, lo que no. Luego, decide conscientemente dónde vas a poner tu energía. Este simple acto cambia tu perspectiva y te devuelve el poder que siempre estuvo en ti. La pregunta que te dejo es esta: ¿estás listo para soltar lo que no puedes controlar y enfocar toda tu fuerza en lo que sí depende de ti? Recuerda, la libertad emocional comienza cuando aprendes a soltar. 5. Visualiza lo peor y pregúntate si realmente es tan grave. ¿Alguna vez te has quedado atrapado en ese torbellino de pensamientos que parecen no tener fin? Esa ansiedad que no te deja en paz, que te hace imaginar escenarios horribles sin parar, como si tu mente fuera una película de terror en bucle. ¿Sabías que gran parte de ese sufrimiento nace del miedo a lo desconocido? Los estoicos descubrieron una herramienta que puede romper ese ciclo: la premeditatio malorum, la práctica de imaginar lo peor. Piensa en tu mente como un faro en medio de la niebla. Cuando no sabes qué te espera, la niebla te paraliza, te llena de dudas y ansiedad. Pero si enciendes ese faro y visualizas claramente el peor escenario posible, la niebla se disipa y el camino se vuelve visible, aunque sea difícil. Imaginar el peor desenlace no es para hundirte, sino para prepararte y liberarte del miedo que paraliza. Por ejemplo, imagina que estás esperando una respuesta importante, una llamada, un resultado, una decisión. Tu mente se llena de temores y empiezas a imaginar escenarios catastróficos. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si pierdo esta oportunidad? Esto te angustia y te quita energía. Pero si haces una pausa y visualizas con detalle cuál sería el peor resultado, ¿realmente es tan terrible? ¿Podrías sobrevivir y salir adelante? Esta práctica te permite soltar ese miedo difuso y recuperar claridad para actuar con serenidad. Séneca dijo: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. En este caso, perdemos paz por temores que, cuando los enfrentamos, suelen ser mucho menos graves de lo que parecen. La premeditatio malorum es como un escudo que fortalece tu mente, porque te enseña que la mayoría de tus miedos no te destruirán, solo te harán más fuerte si estás preparado. Entonces, la pregunta es: ¿te atreves a mirar de frente tu peor miedo hoy, para que mañana puedas caminar libre de cadenas? 6. Recuerda que no eres el único que sufre. ¿Alguna vez te has sentido solo en tu dolor, como si fueras el único atrapado en una tormenta interminable? Ese es el ego, que quiere convencerte de que tu sufrimiento es único, especial, que solo a ti te toca cargar con ese peso. Pero, ¿y si te dijera que esa creencia es una prisión invisible? Que todos, absolutamente todos, atravesamos dificultades, miedos, heridas y fracasos. Reconocer eso no minimiza tu dolor, sino que lo pone en perspectiva y te conecta con la humanidad entera. Imagina que tu dolor es una ola en el océano. Al principio, crees que esa ola es solo tuya, que te va a ahogar. Pero cuando te fijas mejor, ves que el océano está lleno de olas, y que todas se mueven juntas, unas chocando, otras suavemente meciéndose. No estás solo en ese mar tormentoso, formas parte de un vasto océano de seres que también luchan y buscan paz. Esa imagen te libera de la prisión del aislamiento emocional y te regala fuerza. En la vida diaria, esto sucede cada vez que piensas: nadie me entiende o solo yo paso por esto.
Tal vez has sufrido una pérdida, una traición o simplemente una decepción que parece eterna. Es humano sentir dolor. Pero cuando recuerdas que los grandes estoicos como Marco Aurelio enfrentaron guerras, traiciones y enfermedades, y que su fortaleza vino de aceptar que todos sufrimos, tu mente se calma y se llena de resiliencia. Marco Aurelio dijo, el sufrimiento es parte de la condición humana, es lo que nos conecta, no lo que nos separa. Ese reconocimiento te libera de la trampa del victimismo. Tu dolor no te hace especial, te hace humano. Y eso, lejos de debilitarte, te da la llave para abrir la puerta hacia la compasión, la empatía y, finalmente, la serenidad. Entonces, ¿qué tal si hoy eliges mirar tu sufrimiento como un puente, no como una muralla? ¿Qué tal si usas esa verdad para crecer, para sanar y para recordar que en esa misma lucha están todos los que han vivido, viven y vivirán? No estás solo, y en esa conexión está tu fuerza más grande. 7. Haz lo que tienes que hacer aunque no te sientas listo. ¿Alguna vez has sentido que debes hacer algo importante, pero una voz interna te susurra, espera, ¿aún no estás listo? Esa voz es el exceso de pensamiento disfrazado de prudencia, una trampa común que nos mantiene atrapados en la procrastinación y el miedo. Es el enemigo silencioso que frena tus sueños, paraliza tus decisiones y alimenta la ansiedad. Pero, ¿qué pasaría si te digo que la verdadera fortaleza nace justo en ese momento de incertidumbre? Que la acción, aunque sea imperfecta, es el antídoto para ese bloqueo mental. Piensa en tu vida como un río caudaloso. El agua no espera a que todo sea perfecto para seguir fluyendo, simplemente avanza, sorteando piedras, curvas y obstáculos. Así debe ser tu actitud, fluir hacia adelante, a pesar de la duda, del miedo, de la sensación de no estar preparado. Cuando actúas sin garantías, cuando das ese primer paso aunque las condiciones no sean ideales, estás entrenando tu coraje y construyendo tu confianza. El movimiento es la clave para romper la rigidez de la mente que te dice espera. Seguro te ha pasado, sabes que debes enfrentar una conversación difícil, empezar ese proyecto o cambiar un hábito, pero te paraliza la sensación de no saber lo suficiente. Es normal sentir miedo, pero recuerda que la inacción no es neutral, también te afecta y roba energía. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La acción consciente, aunque pequeña, mueve la rueda de tu vida. Así que hoy te desafío a dar ese paso, aunque la inseguridad esté presente. No esperes a sentirte listo, porque ese momento podría no llegar nunca. El coraje no es ausencia de miedo, sino decidir avanzar a pesar de él. ¿Qué harás ahora mismo para dejar de esperar y empezar a actuar? ¿Qué paso pequeño puedes dar hoy que tu futuro yo agradecerá? El enojo no se elimina luchando contra él, se disuelve cuando elevas tu comprensión. Cuando te entrenas para ver las cosas como realmente son, y no como tu ego exige que sean, dejas de ser un títere de tus emociones. Recuerda esto, quien te controla emocionalmente, te domina. Pero cuando tú dominas tu interior, nada ni nadie allá afuera tiene poder sobre ti. Empieza hoy. No porque sea fácil, sino porque tu paz lo vale. Si has llegado hasta aquí, me encantaría que compartieras tus experiencias de vida en los comentarios o, simplemente escribe, hoy elijo aprender a no reaccionar y a recuperar mi paz. Soy estoico. Así podré saber quiénes son los que han completado esta valiosa lección. Estoy muy emocionado por conocer tus historias de superación. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube sepa que estos videos realmente ayudan a personas como tú. De esta manera, podremos seguir creando contenido similar en el futuro. Gracias de corazón por tu tiempo y apoyo. Nos vemos en la próxima aventura.